Guadalupe Vázquez. Mira Guada Vibes en youtube.com/Neuramedia. Seguimos en Guada Vibes. Les decía, tenemos una historia de vida impresionante, un héroe de guerra y además una historia de amor de película. Estoy hablando de Orestes Lorenzo, porque aparte es una historia de vida y de amor atravesada por la dictadura cubana. A mí siempre me atrajo muchísimo la historia de Cuba, país que tuve la suerte de visitar y que me parece increíble el nivel cultural, educativo de la gente. Tiene unas cosas increíbles Cuba y tiene la gran tragedia de tener una dictadura. Recuerden que en el 2021 hubo unas revueltas, parecía que el régimen de Díaz-Canel tenía alguna posibilidad de caer, ¿no? Porque con las nuevas tecnologías, la posibilidad de los cubanos de poder acceder a las noticias, a lo que pasa en el mundo, a poder convocar a marchas también a través de las redes sociales. Bueno, son todas cosas que obviamente poco a poco hacen que el mundo pueda llegar a ser un lugar más democrático, y parecía que ese era el camino de Cuba. Todavía no le llegó. Esas revueltas, bueno, fueron reprimidas. Hay muchos periodistas que terminaron presos por haber solo contado lo que estaba ocurriendo en las calles. También tuve la suerte de hablar con varios de ellos. Y a quien tengo sentada ahora a mi derecha es a Orestes Lorenzo, que es un piloto que en su momento era mayor de la Fuerza Aérea Cubana, héroe de guerra, que desertó del régimen de Fidel Castro en 1991, pidió asilo político en Estados Unidos y que después volvió a Cuba a buscar a su familia. Una historia de película. ¿Qué tal, Orestes? Bienvenido a Guada Vibes y a Neura. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Gracias, Guadalupe. La verdad es que una historia de película, cuando leía todo lo que te ocurrió y lo que viviste, porque estabas en pleno vuelo, siendo mayor de la Fuerza Aérea Cubana, y ahí pegaste el volantazo y dijiste, me voy para Estados Unidos. Solo 150 kilómetros separa, ¿no? Sí. En la costa de Estados Unidos de la cubana. Dijiste, me voy a Estados Unidos, y ahí te fuiste con el avión y aterrizaste en Estados Unidos y pediste asilo político. ¿Así fue? Una decisión enteramente geográfica. Si Argentina hubiera estado a esa distancia, me habría ido a Argentina. Ah, bueno, bien. Sin duda. Que además estás conociendo mucha de nuestro país. Nos estaba contando un viaje también que estuviste haciendo de norte a sur de nuestro país y cuánto te está gustando. ¿Cómo fue que tomaste esa decisión? Porque vos aparte ya estabas casado y tenías 2 hijos, Sí. que estaban en Cuba. Es una pregunta que no puedo responder en un minuto, desgraciadamente, Guadalupe. Yo crecí con la Revolución Cubana, fui adoctrinado con la Revolución Cubana. Mi familia era de origen muy pobre. Crecí recitando el lema en las escuelas, pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Es difícil entender bajo los marcos de referencia que tiene una persona que crece aquí en Argentina, donde la libertad de expresión ha existido en las últimas décadas, comprender la magnitud de la influencia del Estado cuando el Estado es dueño de todo y todos los medios de difusión. Sí. O sea, en Cuba no existe información que llegue a la gente, especialmente a las escuelas, que no sea sancionada por el gobierno. Absolutamente ninguna. Me refiero a la social, a la prensa escrita, televisiva, radio, todo. O sea que el adoctrinamiento es un proceso fácil. Exacto. Se aprende a leer y escribir con la F de Fidel, la R de Raúl o de Revolución y C de Camilo y así las cosas, ¿no? Con esto te quiero decir que crecí siendo un comunista ortodoxo, devoto a mi causa. Me identifiqué siempre con el comunismo como la causa de los humildes, partiendo del principio de que todos somos iguales. Una falsedad que me tomó tiempo descubrir que no es así. Pero en algún momento de mi vida, cuando tengo la oportunidad, yo pasé 7 años de mi vida entrenándome en Rusia. Primero fui 3 años del 77 al 80 a entrenar como piloto de combate, volaba los MiGs.
y después regresé del 86 al 90 al Colegio de Guerra, ya son estudios superiores militares, y eso coincidió con el proceso de perestroika o de apertura en la Unión Soviética. Es cuando Gorbachev asciende al poder, un líder nuevo, joven, y Gorbachev tiene una visión de reconstruir el socialismo a una versión no de terror y de imposición de la KGB y de temor en la gente, sino dar un socialismo más humano, lo que él llamó un Estado de Derecho donde la gente pudiera expresarse más abiertamente y tuviera una influencia más colectiva en las decisiones del país, en el gobierno. Lo que él no pudo prever, desde luego, es que al abrir esta caja de Pandora, los secretos, que no eran secretos de Estado, sino secretos históricos sobre los crímenes de Stalin, salieran a la luz. Y yo fui testigo de eso. Y conocer la barbarie del comunismo, los millones de muertos que causó, cuya cifra supera los 20 millones de soviéticos que murieron en la defensa de su país durante la Segunda Guerra Mundial, fue un choque tremendo. Es el descubrimiento de la verdad. Y esta ventana que se abre me permite también ver por primera vez cómo funcionan los países de Occidente, las democracias, independientemente del gobierno de turno, si es de izquierda o es de derecha. Claro. El hecho de que hay separación de poderes, el judicial, el legislativo, el ejecutivo, trae un balance a la sociedad, y el hecho de que la gente puede expresarlo y con el voto, la decisión que toman en elegir a sus gobernantes. Y descubrí que había en Cuba también prisioneros políticos, cosa que no sabíamos. Cosa que no sabías. No sabía. La policía política, la seguridad del Estado son los órganos represivos que se ocupan de la cuestión interna, y los militares vivimos en una burbuja totalmente aislados de lo que ocurre internamente en el país. Entonces, también es sumar a eso el proceso muy parecido a las purgas de Stalin de los años 30, que se realizó contra el general Arnaldo Ochoa, que era una persona respetada dentro de las Fuerzas Armadas por su coraje y su integridad, y que fue una falsa y que le costó la vida. Y que sabemos los militares cubanos que la verdadera causa que lo ajusticia nada tiene que ver con el narcotráfico y mucho con la inseguridad de Fidel Castro y el temor de que se le pudiera rebelar gente en su contra. Y decidió cortar esa posibilidad de antemano. Todos estos factores, además de, te decía, era un comunista devoto, ortodoxo, fue un proceso, no fue un despertar de un día. Cuestionarme cosas tan simples como la naturaleza humana, la contradicción entre los planteamientos del comunismo, de la igualdad social con la realidad, que no todos somos iguales. No. Y la vida lo Quien ha demuestra. estado en Cuba lo puede ver. O sea, sí, hay ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda. Los ciudadanos de primera son los que tienen algún contacto político, los que forman parte de la élite política, alguna estrella quizás del deporte, gente que tiene ciertos privilegios que el resto de la sociedad no tiene. Bueno, yendo incluso un poco más allá, yo no me refiero a los privilegios, no creo que nadie nace con privilegios. Soy un ferviente creedor en la meritocracia. Exacto. Pero precisamente esta nos hace diferente, por las razones que sean, biológicas o razones incluso que a veces no podemos explicar. Cada ser humano es único, cada uno con su potencial, con su capacidad. Y la contribución a la humanidad extraordinaria que disfrutamos hoy en día se la debemos a una minoría de seres humanos. Las obras de arte más bellas las han escrito, las han esculpido, todo en los adelantos científicos se deben a una minoría de la cual nos beneficiamos todos. Y yo creo que tiene que haber una correlación, no en los privilegios, pero sí en el fruto del trabajo que tiene que corresponderse con la contribución que cada ciudadano hace a la sociedad. Eso no significa que tenga que haber privilegios, ninguno, hereditarios, ni mucho menos, por razones de raza o de herencia. Claro. Creo en la meritocracia. Y también creo en el humanismo, personas que no han estado dotados de ciertos talentos o que por las razones que sean no pueden contribuir de la misma manera. Bueno, ahí la sociedad tiene que ser humana también y ayudar a esas personas. Pero de ninguna manera un sistema donde se fomenta el entregar al individuo, que el Estado le entregue al individuo el modo de vivir sin que trabajar, porque lo priva de su identidad, lo priva de su dignidad, y eso es funesto.
Y ahí este despertar, vos lo fuiste conversando con tu mujer, o sea, cuando vos tomaste la Claro, decisión, claro, que claro. estabas arriba del avión, ¿esto ya estaba planificado familiarmente Sí, o fue un impulso? No, 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 no. De ninguna manera fue un impulso, un proceso largo. Y vi que es la otra mitad de mi cerebro y de mi corazón. Ay, O qué sea, lindo. nosotros ¿Cuántos estamos, años llevan casados? Que está bueno, nos acá. casamos casi siendo 2 niños. Yo acababa de cumplir 20 años, ella tenía 18. Wow, Cuando nos casamos, ella estudiaba en la universidad. Ya yo entonces daba clase de maestro. Después fue que entré a la Fuerza Aérea y me hice piloto. qué bárbaro. Pero hemos estado siempre en sintonía, Vicky y yo. Somos los dos mitades de una misma cosa. ¿Cuántos años llevan juntas? Bueno, nos casamos en el 76, éramos novios del 74, o sea, 50 años ahora. Wow. Bueno, 50 hay años ahora. esperanza, ¿no? No, increíble y me sorprende bárbaro. que lo que te movilizó arrancó por una cuestión filosófica. Sí, enteramente, enteramente. Yo, como te cuento, no tuve la oportunidad de leer y de educarme. O sea, todo lo que llegó a mis manos y fui adoctrinado es en el comunismo, los principios del comunismo, lo que planteó Marx y Engels. Por un lado, completamente ateo, el materialismo dialéctico, y la teoría fundamental del marxismo-leninismo que plantea que no existirá justicia social a menos que los medios de producción estén en manos de los obreros. La realidad es otra. Cuando no existe método práctico de pasar una fábrica a manos de los obreros. Y después, ¿quién la dirige? ¿Cómo se maneja? Lo que ocurre en la realidad es que el Estado nacionaliza Exacto. todas las instituciones productivas del país. Y lo que ocurrió en Cuba, por ejemplo, trataré de decirlo brevemente, llega la revolución bajo una consigna o un proyecto democrático, ¿no?, de restablecer la democracia en Cuba. El primer pleito de Fidel Castro es con los Estados Unidos, entonces se intervienen las compañías, las grandes empresas transnacionales norteamericanas que habían en Cuba. Después de eso, las empresas mayores en manos de cubanos. Y eso fue ya desde el 59-60. Y a finales de la década del 60, precisamente en el 68, el gobierno desata lo que llamó la ofensiva revolucionaria, donde todo dueño de cualquier negocio, ya sea una peluquería, un taller de mecánica, lo más simple, un pequeño restaurante, una cafetería, todo era un capitalista. Y entonces todo fue intervenido. En la práctica, lo que eso conduce no es a que el pueblo, que el trabajador sea dueño de los medios, sino que el Estado es dueño de los medios. Pero ¿quién es dueño del Estado? La realidad, al final, y es el caso específico de Cuba y de Corea del Norte, y creo que por ese camino va también Venezuela, es que el país entero termina siendo una gran propiedad privada. Claro. ¿Quiénes son los dueños? Exacto. Los que estén en el gobierno en ese momento. En el caso de Cuba es la familia Castro, incluyendo las personas, no solo los No se medios. socializan los medios de Nada. producción, sino que terminan siendo propiedad de una pequeña élite política. Bueno, imagínate que esta estación sea del Estado. ¿Cómo va a ser tu discurso? No, claro. ¿Cómo va a ser la exacto. temática que vas a discutir De aquí? hecho, los periodistas que tuve la suerte de entrevistar se manejaban con un VPN que adquirían de forma clandestina, o sea, como para que no puedan rastrear el IP, y de hecho tampoco tienen acceso como cualquiera que pueda tener acceso a Internet. Entonces, es todo clandestino. Y muchos de ellos eran después... Muchos estaban detenidos con arresto domiciliario por haber cubierto las marchas así, ¿no? Y contar en sus redes sociales lo que estaba ocurriendo en Cuba en el 2021, por ejemplo. El Estado es omnipresente. Y imagínate cuál sería tu situación en un país como Cuba si tienes un problema legal, cualquiera que sea. El abogado defensor tuyo lo paga el Estado. El fiscal lo paga el Estado. El juez lo paga el Estado. ¿Qué va a pasar en ese juicio? No, por supuesto. Y de hecho tienen un sistema de vigilancia entre vecinos, en donde horrible, los mismos vecinos se delatan unos a otros para acceder a, qué sé yo, una ración más de frijoles, de arroz, algún otro privilegio, ¿no? Se delatan entre sí, es tremendo. Es muy difundido, se habla como un logro de la Revolución Cubana, el hecho de que en Cuba hay educación gratis y salud gratis. Otra falacia, completamente falsa.
Hay salud Pero- también de primera y de segunda, porque el ciudadano común y corriente cubano no accede Es al horrible. tipo a esa Los argentinos salud. que visitan a Cuba y Exacto. quieren esas cosas, los que reciben tratamiento médico allá y pagan con dólares. Ujú. Les sugiero que se mezclen con la población, caminen Exacto. las calles de La Habana y le pregunten a alguien dónde está el hospital al que usted va. al que Claro. usted visita, y vayan a ese hospital. No tienen ni que hablar con nadie ni hacer preguntas. Caminen Ujú. y traten de caminar el hospital. Si le dejan pasar y verán cosas horribles como falta de agua, las heces corriendo Sí. fuera de los baños. Es espantoso realmente. Pero imagine usted lo que es el socialismo, que lo saben todo de ti porque el médico es pagado por el Estado. Claro. O sea, cualquier cosa, Ujú. que él sabe tu historia clínica, él lo sabe todo, toda enfermedad que has tenido en tu vida, todo padecimiento, que son de las cosas más privadas de un individuo, son acceso del Estado. Desde que estás en la escuela te acompaña un expediente. Mm. Y la primera línea en ese expediente es tu afiliación revolucionaria. De ahí viene el discurso. De eso Están de que escuchando, entras en la ¿no? Es escuela. una locura. El discurso de Fidel, son las palabras de Fidel. Ujú. Los que quieran entender la sociedad cubana no tienen ni que escucharme a mí ni los que critican al gobierno cubano. Sencillamente tienen que leer los planteamientos y las Sí, políticas claro. del gobierno cubano tal como ellos las dicen. Ujú. Fidel Castro dijo que las universidades eran para los revolucionarios únicamente. Entonces imagínate, si tu expediente no es que diga que tú eres contrarrevolucionario, es que no eres lo suficientemente... no tienes el suficiente Ah. fervor revolucionario, ya es suficiente para que no entres a la universidad. Ah, De ahí surge la epidemia que puebla a los países totalitarios donde todo el mundo lleva una máscara. En Cuba la religión fue prohibida durante muchísimos Ujú. años. Hoy en día hay cierta tolerancia a la religión, pero los militares no pueden practicarla, por ejemplo. ¿no? No, Los militares tienen prohibido claro, porque ser los creyentes. militares son una fuente de poder. O sea, la independencia de los militares de pensamiento es algo fuera de cuestión. Pero si tú tenías creencias religiosas en Cuba, no podías entrar a la universidad. Y no eras un enemigo abierto del régimen o del gobierno. Y si tu familia no era lo suficientemente revolucionaria, no entrabas a la universidad. Entonces, ¿qué hace la gente? La familia de Vicky, al contrario de la mía, nunca fue revolucionaria, nunca simpatizó con el sistema, pero fingían que lo eran, Claro. porque era la única manera que los padres podían tratar de asegurarle una educación a sus hijos, Ujú. en el caso de Vicky. A mí me pasó estando en Cuba, hablando con cubanos, y me pasó también en Venezuela, y qué loco, ¿no? El tema de lo que es la dictadura de Maduro, que en muchas cosas se parece a lo que ocurre en Cuba. Hablaban en voz alta diciendo algo pro régimen y después en voz baja decían la verdad. Y en Venezuela también, o sea que uno cree que Venezuela está muy lejos todavía de llegar a un estado tan totalitario como es en el caso cubano, y no están tan lejos. La gente tiene miedo de hablar en contra de Maduro en voz alta, y me pasó lo mismo en los dos países. Vos ahí decís, tenías una decisión ya hablada con tu mujer Bueno, de estar en pleno vuelo como mayor de la Fuerza Aérea y desviar tu vuelo e irte a Estados Unidos para desertar y tratar de llevar tu familia a Estados Unidos. no puedo explicártelo así de golpe, pero en este proceso te cuento que la razón que era comunista es porque en teoría el comunismo es humano. Y yo tenía una educación familiar de empatía por los demás, de ser honrado, de ser honesto. Y eso se venía a tono con el comunismo en el que yo había sido adoctrinado. Claro. Porque los que lo practican, los humildes, los tontos, creemos esas mentiras, ¿no? Cuando veo la Bueno, realidad... la Revolución Cubana tuvo el apoyo Exactamente. de la gente, De- ¿no? Porque realmente total. creyeron Sí. en que era Creímos. por el bien del De la pueblo nación. cubano, ¿no? Lo que pasa es que cuando descubres la verdad, estos principios de educación familiar, puedes llamarlos cristianos o como quieras, que yo le llamo de esencia elemental humana, se encuentran de pronto en un camino irreconciliable, o sea, se enfrentan de manera irreconciliable a lo que tú descubres que es el comunismo. Entonces no puedes ser más parte de eso. No puedes porque es lo opuesto. Lenin, que para mí había sido una especie de Dios, no supremo,
el ser humano más humano que jamás había existido. Descubro de pronto que era un asesino, un canalla que ordenó claro. el asesinato de los niños del zar, junto con el zar y la zarina. Hay que ser un monstruo para hacer algo así. No hay causa que justifique el asesinato de un niño. 17, 16, 15 años tenían los tres. Entonces, tú no puedes continuar viviendo en estas circunstancias. Por lo tanto, la decisión y menos como un jefe militar. Yo no tenía alternativa. Yo no podía decir no estoy de acuerdo porque no duraba nada. Y las consecuencias más graves las iba a pagar mi familia y especialmente mis hijos. Entonces, estando en la Unión Soviética, justo a punto de regresar a Cuba en el año 90, y yo le digo a Vicky, yo creo que hay una oportunidad única para abandonar esto, y es que el avión tenía que hacer una escala técnica en Canadá, y nos pedimos asilo político en Canadá. Y Vicky en esos momentos todavía tenía cierta esperanza de que en Cuba se produjera un proceso similar al de la Unión Soviética, entonces de apertura y que habría cambio y demás. Yo entendía perfectamente ya que eso no iba a ocurrir. Pero Vicky tenía esa esperanza y tenía temor de que sus padres sufrieran el abucheo, los mítines de repudio que hacen en Cuba, que son represalias no físicas, son represalias psicológicas. Es la chusma rodeándote en la casa por una semana, dándote gritos, diciéndote escoria, tu hija es una traidora y todas esas cosas. Y que los padres, siendo mayores, no pudieran resistir eso. Entonces me dice, por favor, Ore, vamos a tener esperanza, vamos a regresar. Yo sabía que eso era una condena a muerte para mí, pero regresamos con los dos niños. Teníamos dos niños entonces, 4 y 9 años entonces. ¿Esto en qué año fue? En el 90, el verano del 90. Y yo empiezo a trabajar en la base y yo sencillamente no podía repetir las mentiras a la tropa que tenía que decirle, las cosas que me llegaban por el teletipo, los informes de inteligencia militar que eran totalmente falsos. Vivíamos en un estado constante de guerra bajo la amenaza de Estados Unidos y yo sabía que todo eso era falso. En primer lugar, porque ¿quién quiere a Cuba? A Cuba se la puede regalar el que quiere, nadie la quiere. Cuba es un problema que nadie desea. Cualquiera que se meta en Cuba le va a costar la mitad de su Producto Nacional Bruto y no va a obtener nada. Cuba es un hueco negro en el universo, que no hay dinero que lo salve hoy en día. Solamente los cubanos. ¿Por qué? Porque no existe la cultura del trabajo, porque no hay instituciones. Las instituciones fueron totalmente destruidas. La decencia elemental que debe guiar una sociedad, el civilismo básico, todo eso fue destruido en Cuba. Hay una imagen, yo vi en YouTube, el video creo que fue quitado, esto ocurrió hace unos años, una mujer de unos 30 y tantos años, por la razón que fuera, va caminando por una calle de la ciudad de Camagüey, una ciudad en el centro de Cuba, completamente desnuda y llorando. ¿Por qué lo está haciendo? No sé, pero ella está avergonzada, está llorando, está en un estado de estrés, está caminando completamente desnuda por la vereda. Y la reacción del público, la gente, los hombres, es decirle cosas, tomarle fotografías. Ella va pasando por puertas, hay familias paradas, mujeres, hombres en las puertas, y esto dura por 6 o 7 minutos, par de cuadras, y la mujer que se ve que está pasando el peor momento de su vida. Y es la lujuria de la gente. No hubo nadie, absolutamente nadie, que se quitara la camisa y le dijera, o una puerta que se abriera y le dijera, entra aquí, hija, o ayudarla a cubrirse. No hubo un ápice de empatía, de solidaridad humana hacia esa mujer. Y entonces al final llegan unas policías y la meten en un auto y se la llevan. Ese video. Y a mí lo que más me chocó y lo que más me dolió es el deterioro moral, moral de la sociedad, de la gente. ¿Cómo es posible que no exista el más elemental decoro, la más elemental empatía, de tener una reacción de piedad y de solidaridad hacia esa mujer? Y eso me dio a mí una medida, después de tantos años fuera de Cuba, del nivel de destrucción de los valores básicos de la decencia humana. Cuba no va a cambiar del día a la noche. No hay país, te digo, que pueda arreglarlo. Es una experiencia, es un trago amargo que el pueblo cubano ha tragado por su propia culpa o por nuestra propia culpa y del cual tenemos que aprender. Y tomarán décadas para sanearnos. Bueno, es tremendo lo que nos está contando Orestes Lorenzo. Para los que se estén sumando ahora, les cuento que era mayor de
de la Fuerza Aérea Cubana que desistió en el 91, desertó de Cuba y pidió asilo político en Estados Unidos y luego volvió a Cuba para buscar a su familia. ¿Cómo fue eso? Ahí, bueno, finalmente terminás tomando la decisión en el 91, viendo que ese proceso que habías visto en Rusia no se iba a dar en Cuba. Guadalupe, imagina esto por un segundo. Yo estoy en Cuba en ese estado en que no puedo respirar, no puedo vivir, no puedo mirarme al espejo. Es mi dignidad de la que estoy privada porque no puedo decir lo que pienso. Mi hijo de 4 años está en una escuelita de kindergarten que está detrás del edificio donde vivimos nosotros. Y 2 veces a la semana sonaban una alarma y los niños tenían que ir corriendo a un búnker que habían construido ahí como práctica de entrenamiento a la guerra contra Estados Unidos. Yo sabía que todo eso era falso. ¿Cómo yo podía permitir eso para mi hijo? Y la inhabilidad, el no poder sentarme con mis niños y decirles, eso no es así, eso es falso. Porque no puedes hacerlo. Es ponerlos ellos en riesgo. Entonces era una agonía total. Yo tenía 3 alternativas. Una, tomar acción por mi cuenta y tratar de eliminar a Castro, cosa que no iba a resolver el problema tampoco y iba a ser... ¿Lo pensaste? Claro, lo pensé y tuve la posibilidad, pero el amor por mi familia es mucho mayor que el desprecio a los canallas que gobiernan Cuba, en primer lugar. Y en segundo, eso no resuelve el problema cubano. El problema cubano tiene que resolverlo la mayoría de los cubanos, no es la acción de un individuo. Iba a pasar a ser un mártir, ¿no? Fidel y nada. A solucionar. Al fin y al cabo. La otra alternativa era pararme, protestar, lo que no, me iban a fusilar de un día para otro, desde luego. Sentar un escarmiento, especialmente por mi posición militar. Y los hijos míos iban a sufrir las consecuencias horribles para ellos y para Vicky. La tercera, que parecía, me vuelo los sesos antes de que seguir en esta situación. Y es Vicky la que me sugiere, tú tienes los medios, tú tienes el avión en la mano. Vete. A ella se le ocurrió sí, usar el avión para escaparte. Sí, y entonces conversamos fuera de la casa porque el miedo en Cuba, como ocurría en la Alemania del Este y en Rumanía y en los países socialistas de Europa del Este, se te mete en el DNA. La gente tiene miedo de que hay micrófonos en todas partes, la gente tiene miedo a hablar. Nosotros íbamos a un arroyuelo que estaba a unos 400 metros de la casa, con una pelota y que los niños jugaran, y ahí nos sentábamos a la orilla del arroyuelo y conversábamos esto en secreto. Y ahí fue donde hicimos el plan, que yo me iba a ir y tenía la esperanza de que el gobierno inicialmente, desde luego, iba a presentar alguna reluctancia a dejarlo salir del país, pero una vez que los medios de prensa hablaran y dijeran si ella tenía, o sea, las visas para entrar a Estados Unidos, las dejarían ir. Eres lo más inteligente hacer en esos casos, ¿no? Pero esta gente que invierte tanto en construir su imagen fuera del país, porque lo que gasta Cuba es una fortuna en esto, el presupuesto nacional se va en mentirle al mundo. Claro. Llega un momento que no les importa. Para ellos el precio a pagar era demasiado alto dejar ir a mi familia, cosa que nosotros no tuvimos la agudeza mental para comprender. Entonces éramos un poco inocentes en ese sentido, incrédulos. Claro. Y también de que yo sobreviviera al viaje a Estados Unidos. Pero bueno, asumiendo que todo saliera bien. Yo llegué a Estados Unidos, fue bien recibido, el gobierno de Estados Unidos le dio visa a Vicky y los niños, y el gobierno cubano se negó a dejarlo salir. Y sentaba un precedente muy peligroso, ¿no? Si lo dejaba salir. Y realmente la decisión de ellos, la testarudez o la resolución de no dejarlo salir bajo ningún concepto, responde al miedo que tienen a la gente que tiene medios militares en sus manos. Ellos tienen que sentar un ejemplo que sea un escarmiento para todos. Durante 21 meses yo recibí un apoyo tremendo de organizaciones de derechos humanos de la comunidad cubana en Estados Unidos que pagaban mis viajes. Visité múltiples universidades, escuelas por todo el país, viajé a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, hice una huelga de hambre en España durante la cumbre iberoamericana que antecedió los Juegos Olímpicos del 92 en Barcelona. ¿Le escribiste una carta abierta a Fidel? Sí, le hice una carta abierta un mes antes de volar a Cuba, en que el Wall Street tuvo la gentileza de publicarme, donde yo le decía abiertamente, bueno, ustedes no dejan salir a mi familia porque dicen que yo soy un traidor. Bueno, esto es lo que yo les propongo. Yo regreso a Cuba, ya, instantáneamente. Ustedes lo único que tienen que hacer es el compromiso público de que una vez que yo llegue a Cuba, en el mismo avión que yo llegué, dejan salir a mi familia. Y que yo voy a tener, tal como tuvo Fidel Castro en el 53, cuando asaltó el cuartel Moncada bajo la dictadura de Batista, Fidel Castro fue apresado y se le hizo un juicio por un acto violento. Pero él hizo su propia defensa y fue público. Y eso fue una de las cosas que lo catapultó a él a ser el líder de la Revolución Cubana. Que tener las mismas condiciones, garantías judiciales
que tuvo Fidel Castro durante el juicio al Moncada. Claro, O sea, un juicio público donde yo haga mi propia defensa. La respuesta fue no respuesta. claro. Nunca. Y sí. Entonces, después de tantos meses de agotamiento, de 21 meses, yo me di cuenta que no va a ocurrir nunca. A Vicky había pedido una entrevista con Raúl Castro, finalmente. 21 meses en donde En Estados Unidos. pudiste tener algún tipo de contacto Sí. telefónico. Eso Sí, sí. es otra historia. Ah. Aquí hay cosas que a veces resultan irrisorias. La primera vez que yo logro hablar con Vicky, porque ella se va de donde... Parte del plan nuestro era que ella no sabía nada, que yo me iba. Para Claro, darle ya protección. tenía, exacto. Y la otra parte del plan es que entregábamos, porque no eres dueño de nada en Cuba, el Estado es dueño de todo. El apartamento que vivíamos, todo lo que había en ese apartamento, ella lo abandonaba. El principio era de ellos no queremos ni el agua, no queremos nada. Y se iba a vivir a casa de sus padres. La única otra persona que sabía que yo me iba de Cuba era el papá de Vicky. Que unos 10 días antes yo había hablado con él y le había dicho de mis planes y que no lo podía llevar a cabo a menos que él se hiciera cargo de la familia. Claro. Y él, un hombre humilde, perdón, No, por plomero favor. de profesión, un hombre muy humilde, me dijo, tu mujer y mi hija y tus hijos son mis nietos, que vengan para acá. Era la única otra persona que lo sabía. Entonces con eso me voy a Estados Unidos, vi que se va a La Habana a vivir con sus padres y desde luego estaba bajo un constante asedio psicológico y una Claro, vigilancia. o sea, corrieron un riesgo grande, ¿no? De saber que constante. podía haber represalias contra ellos, que justamente quizás el tema de presionarlos psicológicamente formaba parte también de sentar este precedente para que otros no intentaran lo mismo que vos. Entonces iban a ser un objetivo claro, ¿no? Entonces no había comunicación telefónica directa entre Estados Unidos y Cuba. Había que llamar a través de un tercer país. Había un señor en Canadá que te hacía la conexión y te cobraba extra por eso, pero a los 30 días exactos logré esa comunicación por Canadá, o creo que fue por AT&T, tenía una línea especial a través de otro país, cobraban más caro, pero se podía hacer así, y vi que en casa de los padres vi que no había teléfono. Claro. Llamo a casa a un vecino, el vecino llama a Vicky, y lo primero que le digo, perdóname mi amor por lo que hice, yo no podía decirte nada y demás, Claro, ella me por dice, si te los estaban perdono. escuchando, ¿no? Bien. ¿Qué hicieron ellos a partir de ese momento? Ellos ven que hablo a ese teléfono y cada vez que llamaba cortaban la llamada. Claro. Son sádicos. El nivel de crueldad de esta gente es sí, ¿qué te increíble. Y parece? esperaban el momento más crítico cuando Vicky me pasaba un niño, por ejemplo. Y me te lo cortaban. Cortaban Ay, la llamada. Dios. Entonces, ¿qué hago yo en ese instante? Con el permiso de Vicky, digo, nosotros razonamos, y bueno, los enemigos de la familia nuestra, los que saben dónde vivir, los que tienen la habilidad total de hacerles daño a ellos, saben exactamente dónde ellos están. Los potenciales amigos nuestros no saben dónde ellos están. Claro. Y me voy a La Voz de las Américas, que se oía en Cuba, y legalmente tienes que oírla, y estaciones de onda media en Miami, que se escuchaban también en Cuba, y hago pública la dirección de Vicky, los niños y la situación. Y digo lo que está pasando con el teléfono. Y lo que pasa es que me empiezan a llegar con personas que vienen desde Cuba, notas de vecinos de una cuadra de distancia, 2 cuadras, 4 cuadras, 1 kilómetro, con números de teléfono que llame a mi casa. Y de pronto me vi con 30, 40 números de teléfono de personas en La Habana a los que yo podía llamar a su casa. Y lo que hacía era que llamaba y decía, soy Oreste, quiero hablar con Vicky, y ellos me decían, dependiendo de la distancia, llamo otra vez en media hora, por ejemplo, ¿no? O en 1 hora. Iban, avisaba a Vicky, y te digo que es tragicómico por lo siguiente. De pronto ellos se dieron cuenta que no podían saber por dónde iba a llamar yo. No podían escuchar lo que hablábamos. ¿Qué tipo de conspiración estábamos haciendo? Que no era ninguna, ¿no? Era siempre conversación de familia. ¿Qué crees que hicieron? Se aparecieron un día a la casa y decir, no, vamos a darles un teléfono. Asignarle, porque eso es lo que hace el gobierno. Y le pusieron un teléfono a Vicky en la casa para ellos poder escuchar lo que hablábamos. Era más fácil. Y de ahí en adelante nunca más cortaron. Claro. Qué increíble. Nico, ¿querés hacerle una pregunta? Sí, la pregunta que te quiero hacer es, me sorprende esto que decís. ¿Cómo es el nivel, y te saco de la anécdota para después volver, cómo es el nivel de legitimidad interna al régimen cubano? O sea, porque uno desde afuera nunca termina de tener en claro cómo si la gente apoya o no apoya el régimen. Hay un consenso porque nadie se opone públicamente, pero hay mucha gente que está en contra. ¿Cómo se maneja eso? Porque mucha gente te prestó su apoyo porque evidentemente está en contra de cómo se estaba manejando la situación. Te voy a responder la pregunta de dos puntos diferentes de vista, o de dos direcciones diferentes.
Primero, en Cuba, si quieres comer tienes que aplaudir. Si el gobierno es dueño de todo, tú tienes que demostrar apoyo al gobierno en orden para tener una buena carrera o un trabajo razonable en Cuba. Eso obliga a todo el mundo a fingir. Todo el mundo finge en Cuba. Es imposible saber exactamente, de verdad, quiénes realmente están apoyando al gobierno. Tú ves hoy a gente gritando la revolución, Fidel, y al otro día en el 80, tan temprano como en 1980, se asilaron un grupo de cubanos en la embajada del Perú, fue un hecho muy conocido. Y Fidel en respuesta, estaba Jimmy Carter de presidente, dijo, aquí damos bienvenida a los cubanos que quieran venir. Y Fidel dijo, sí, ok, todo el que se quiera que se vaya. Y hizo un discurso en la plaza de la revolución y los llamó escoria, no los queremos, no los necesitamos, escoria, la basura, Claro, váyanse. Exacto. Sí. Y lo que pasó que tuvieron que cerrar rápido porque en cuestión Sí, de 2 porque semanas había gente que se 300.000, estaba la yendo gente de iban de verdad. la plaza de estar Exacto. aplaudiendo y gritando las consignas directamente al puerto Claro. de Mariana, a subirse en los botes que estaban llegando de Miami a recogerlos. Ujú. O sea, como te decía anteriormente, fingir es una cosa típica de estas sociedades de terror. Claro. Porque si no finges, no vives. Exacto, es una cuestión de Eres condenado. supervivencia. Sí, no tienen que irte ametrallando por la calle, no tienen que desaparecerte como ocurrió aquí hace décadas atrás en una dictadura militar. No tienen que hacer nada de eso. Controlan tus estómagos, controlan la salud y la habilidad de tus hijos de educarte. O sea, todo el mundo finge, en primer lugar en Cuba. Bueno, y para cerrar, la historia cierra con tu vuelta en un avión a Cuba para llevarte a tu familia. Sí, después de ver la obstinidad de Castro de no dejarlo salir, yo también tenía el temor de que ya arrestarían a Vicky en algún momento porque le enviaban agentes ahí a la casa ofreciéndole medios para salir ilegalmente del país, lo que ella nunca aceptaría. Porque Claro. otra cosa que habíamos acordado es que yo jamás voy a mandar a nadie a sacarte de Cuba. Exacto. Si el desenlace tiene que ser ese, soy yo, en avión, en barco, en bote, a nado como quiera, porque tengo que ser yo, nadie más. Entonces Vicky sabía que todo eso era falso. Había muchas provocaciones, ellos necesitaban una excusa, una Claro. razón pública para Para poderme acusarla, encarcelar. claro. Y es cuando decidimos tomar las cosas en nuestras manos y bueno, con la ayuda de cubanos que aportaron el dinero para comprar un Cessna 310 que costó $30,000, muy viejo, del año 61. Y 2 amigas mexicanas que muy queridas, una falleció, otra vive, especialmente Virginia González, que aún vive, que es nuestro ángel. Y ella viajó a Cuba, lo arriesgó todo, fue la que le llevó el mensaje mío a Vicky, donde yo le decía el día y la hora. Era un lugar conocido para Vicky y para mí, no lejos de mis padres. La carretera que va hacia Varadero, junto a la playa del Mamey, después de una curva que hay ahí, y le dije que 15 minutos después de la puesta del sol, el día que ocurriera. Y entonces establecí unos códigos simples que ellos no entenderían por teléfono. Yo le decía, a partir de hoy no te pregunto jamás por mi padre. El día que te pregunte por mi padre, ¿cómo está él? Eso significa que si recibiste el mensaje y tú me dices si lo aceptas o no de la siguiente manera. Tu papá está bien, significa, leíste el mensaje, sí, vamos a hacerlo. O está mal, esto es una locura, no lo hago. Claro. Y la segunda parte, que puede ser ese mismo día, en esa conversación, en otra ocasión, cuando yo esté listo y tenga el avión o el medio para ir a buscarte, es que te voy a mandar con algunos amigos que van un dinero para que compren una reproductora de esta de casetes, en aquellos tiempos los VCR, sí, para que los niños vean cartones. Y cuando yo te diga eso significa que al día siguiente, empezando a contar a partir de las 12 de la noche, el día siguiente, todo en clave, 15 claro, minutos después de la puesta del sol, la hora que sea correspondiente a ese día, 15 minutos después de la puesta del sol, estaré aterrizando allí por ustedes. Y la razón de la hora es porque yo sabía por mis cálculos matemáticos y militares y la localización de los radares y los grupos antiaéreos que yo podía evadir la defensa antiaérea si permanecía en tierra no más de un minuto. Pero los MiGs, que yo antes había piloteado, sí podían interceptarnos antes de llegar al paralelo 24, que es la mitad del camino, o la línea de seguridad que debíamos nosotros rebasar de regreso para sentirnos seguros. Y escogí la hora precisamente para mantenerme a baja altura, en plena oscuridad sobre el mar. Sé cuán difícil es interceptar un objetivo de baja velocidad por un MiG de noche bajo el mar, es casi imposible, y por eso escogí esa hora para poder escapar en oscuridad. No, increíble. Necesitamos la película. Necesitamos, realmente, es una película, es increíble. ¿Cuántos años llevan entonces ahora viviendo toda la familia? ¿Qué pasó con los padres de Vicky? Bueno, ¿quedaron ahí? Después, sí, toda la familia estaba allá, solamente sí, claro, nosotros.
ocurrió algo interesante porque esto fue una historia que nosotros no esperábamos ni nos pasó nunca por la mente, pero explotó en el mundo entero. El rescate fue en vísperas de Navidad, el 19 de diciembre del 92, y desde Japón, Australia, Europa, todas partes, no sé la razón por cuál, tal vez por la esencia de amor que hay en la historia, se volvió las cámaras nos perseguían en todas partes, o sea, teníamos un poder de transmitir un mensaje muy grande. Estábamos constantemente en CNN, en los talk shows de Estados Unidos más importantes, a los que nosotros no nos gustaba ir, pero íbamos como un elemento de deuda, porque muchas de esas mismas estaciones que querían hacernos entrevistas fueron las mismas que me abrieron las puertas para mi mensaje de lograr la libertad de Vicky y los niños. Entonces se dieron cuenta de eso y cambiaron de postura, y lo que querían era que toda la familia completa saliera del país. Claro, para que ustedes... y no sé qué pasó, porque por la parte americana pasó algo también interesante. Todos ganaron la lotería de visas de migrantes y en diferentes momentos cuando aplicaron, y todos la ganaron y todos viven en estos momentos en el centro, en la Florida. En Cuba no nos queda nadie. Y ahí en la Florida Central, donde vivimos todos, hay más de 44 Lorenzos ya. Y Rojas, sí. Incluyendo los nacidos allá. Bueno, toda la familia. Bueno, que una historia impresionante con todos los condimentos, por eso también despertaba el interés de la prensa mundial, ¿no? Porque tenía condimentos de política, de suspenso, de espionaje, de amor, de todo. Pero una historia real y con final feliz. Así que ha sido un gusto tremendo, que le agradezco a Nico, que fue quien se enteró de que estabas en el país y que te podíamos entrevistar, así que un gustazo, Orestes, porque la verdad sos un ejemplo de persona por tus valores y por tu valentía, así que nos alegramos que esta historia haya terminado como terminó. Si me permite, quisiera mencionar que el domingo vamos a estar en el Iron Run en la sala Pablo Neruda. El sábado y domingo está ocurriendo la conferencia de Iron Run, el Centro para Latinoamérica, que es quien nos ha invitado a esto. Y bueno, ¿El domingo a qué hora, repetinos? A las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana, el Paseo a la Plaza. En el Paseo a la Plaza, correcto. Perfecto. Bueno, están todos invitados. Muchas entonces, gracias. Muchísimas gracias. Orestes Lorenzo, por estar acá en Neura y en Wada Vibes. Sí. Y saludos a Fantino, que lo sigo desde YouTube. Me encanta el show. Mira, bueno, es el programa que sigue, Fantino, así que le hacemos llegar el saludo. Hacemos una pequeñísima pausa, un poquito de música y ya venimos con más Wada Vibes. Escucha Wada Vibes en Neura 897. Vibra con Wada.